tal amigos? Una vez más con ustedes y en esta ocasión para enseñarles a pintar una ilusión. Voy a pintar una planta imaginaria surgiendo de una grieta en la piedra. No se preocupen por la grieta que ya está pintada, porque les voy a dejar el enlace a un video que ya tengo hecho sobre cómo pintar grietas, huecos, fisuras sobre una piedra. Los que siguen mi canal ya saben que yo comienzo mis pinturas con un dibujo ya hecho con base blanca, así que sin pérdida de tiempo voy a comenzar dando una base verde, un verde intermedio, de manera que después pueda darle sombras y luces sin dificultad. Como ustedes ya saben, yo soy fan de las veladuras. Me gusta trabajar con el acrílico diluido sobre esta base blanca porque me da mucha más flexibilidad. No necesito gastar tanto acrílico porque ya al tener una base blanca eso hace que el color resalte, nos da un color vivo, luminoso. Destaco este detalle porque he visto por ahí pinturas en piedra donde utilizan enormes cantidades de acrílico para lograr cubrir la piedra, por lo general es oscura. Una vez terminado con esta base verde, también le voy a dar una base a las frutas de esta planta imaginaria. Le voy a pintar dos y una tercera que vamos a decir así que no está madura todavía, pero que se ve por transparencia. Entonces lo primero que voy a hacer es dar una base amarilla. Y bien, lo que necesito a continuación es empezar a crear volumen. Por lo tanto, entonces, con un poco de naranja voy a empezar a sombrear en la parte opuesta a la dirección de la luz. Voy difuminando y voy dejando un área más clara, que sería precisamente el punto de incidencia de luz. Como ustedes saben, yo siempre trabajo difuminando con el acrílico más bien en estado tinta, no demasiado denso. Repito el mismo procedimiento con la otra fruta, teniendo siempre en cuenta difuminar. Los que han visto ya varios de mis videos saben cómo trabajo. Ahora voy a trabajar sobre esta fruta que les había dicho que vamos a suponer que todavía no está madura. Entonces, con el mismo verde que utilicé para la primera base, bien diluido, le voy a aplicar una delgada capa translúcida. Bien, ahora que el acrílico ya secó, voy a seguir trabajando con los frutos. Voy a agregarle un poco de magenta mezclado con el naranja. Podría ser también carmín. Y voy a empezar a intensificar el volumen. Es decir, voy a añadir un poco más de sombra al lado opuesto a la dirección de la luz. Y de esta manera lo que consigo es ir despegando esa fruta del plano. Es decir, en otras palabras, dándole tridimensionalidad. Y ahora con un verde un poco más intenso, vamos a seguir trabajando sobre la fruta esta, vamos a decirle la fruta verde. Voy reforzando la zona de sombra y aportando entonces un poco más de relieve.
Y bien, así es como va quedando nuestro trabajo. Y ahora, así como hicimos con las frutas, vamos a hacer lo propio con la parte verde. Vamos a ir agregando sombra con un verde más oscuro para ir creando esa sensación de profundidad, al mismo tiempo que aportamos también volumen o relieve. En cualquier vegetal, en una situación real, vamos a tener zonas que están más en profundidad y otras zonas que están más en primer plano. Entonces, con el verde oscuro lo que hacemos es precisamente eso. Vamos llevando hacia atrás lo que está más en profundidad y vamos dejando zonas más claras para que se vengan más hacia el frente, más hacia adelante. Recordemos siempre esta premisa, que es general para cualquier tipo de pintura. El oscuro lleva hacia atrás, lo claro trae hacia adelante. Sin duda esta parte del trabajo es la más interesante, porque empezamos a jugar precisamente con las sombras y las luces, vamos sacando volúmenes, definiendo formas, dando detalle. Y ahora lo que hago es, con un poco de verde bastante más oscuro, voy a aplicar más sombra. Tenemos que tener en cuenta que para los trabajos estos 3D o tridimensionales, a veces hasta es necesario exagerar un poquito los contrastes. Es diferente de lo que sería, por ejemplo, una pintura en 2D, una acuarela, un acrílico. En definitiva, la pintura 3D necesita un poco más de definición y contraste que otras pinturas. Bien amigos, así como va quedando este trabajo. Hasta ahora he dado sombras, por lo tanto lo que sigue es dar luces. Lo voy a hacer con un acrílico en estado tinta, como casi siempre, y lo voy a aplicar en aquellas zonas en donde la luz va a estar golpeando con más fuerza. La curva de los tallos, las partes más expuestas de las hojas, de los frutos inclusive. Esto va a contribuir a completar ese efecto 3D o volumen, que es lo que estamos buscando. ¿Y qué sigue a continuación? Así es, aplicar una veladura. Los que me siguen ya lo saben. Siempre tenemos que cubrir ese blanco con una veladura del color correspondiente. A continuación, y siempre teniendo presente desde dónde golpea la luz, vamos a pintar las sombras proyectadas, que son quizás el 80% del alma de una pintura 3D, porque esas sombras proyectadas van a ser las que nos van a permitir despegar nuestra pintura de la piedra. Es lo que da esa sensación de levantamiento, tridimensionalidad. Recordemos siempre que mientras más lejos pintemos la sombra del objeto, eso nos va a dar una sensación de más lejanía, es decir, de más separación del objeto con respecto a la piedra. Mientras más corta y más cerca hacemos la sombra, eso va a indicar que el objeto está más pegado a la piedra.
Si este video te está gustando, no te olvides suscribirte, regalarme un like, compartir con tus amigos y muy en especial comentar, porque por tus comentarios yo puedo saber cómo te puedo ayudar mejor, inclusive mejorar en los videos que estoy haciendo. Muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos en el próximo. Chau chau.